Muy bien, ahora sí, hablemos un poco más respecto a otro concepto que también te mencioné que tiene mucha relación con la programación orientada a objetos, que son las clases. Hablemos sobre las clases. ¿Qué son las clases? ¿Para qué se utilizan? ¿Qué funciones tienen dentro de la programación orientada a objetos? Comencemos describiendo qué es una clase. Una clase, como te mencioné en la clase anterior, simplemente es la representación en código de lo que es un objeto en la programación podríamos decir, en la explicación teórica de lo que es la programación orientada a objetos. Una clase es conocida también como una plantilla. Veámoslo de esa forma, porque es una de las formas más fáciles de poder comprender qué es lo que representa una clase y es la descripción más específica que hay para poder definirla. Una plantilla. Una clase es lo mismo que una plantilla, o podríamos tomar como por ejemplo un prototipo. Un prototipo, por ejemplo, del producto que una empresa está diseñando. Crean el prototipo, a partir de ese prototipo empiezan a crear distintas copias, ¿sí? El prototipo podría ser reconocido como la clase. En el caso, por ejemplo, de lo que son las plantillas, podríamos decir que una plantilla de Excel sería nuestra clase. A partir de esa plantilla, nosotros podríamos sacar distintas copias para poder utilizarlas. Una plantilla de Notion, una plantilla de Miro, por ejemplo, las podríamos estar representando también como una clase, mediante las cuales nosotros podemos sacarles distintas copias para poder agregar distinta información, para poder agregar, o sea, con la misma estructura, pero distinta información dentro de cada una de las copias que nosotros podamos tener, sin tener que estar, por ejemplo, creando plantillas de Miro o creando plantillas de Notion o de Excel, por ejemplo, cada vez que nosotros queramos utilizar una de estas. Simplemente sacamos una copia y ya tendríamos una copia de esa plantilla. Si necesitamos una más, sacamos una copia más y tendríamos una plantilla, una copia de esa plantilla con información distinta. Y así, todas las que necesitemos, se estaría simplemente como sacando una copia de la plantilla original y tendríamos una copia de la plantilla con distinta información. Este es el concepto de una clase. Para nosotros, en el código dentro de la programación y dentro de la programación orientada a objetos como nuestro paradigma, una clase es eso, una plantilla mediante la cual nosotros podemos sacar distintas copias y poder utilizarlas de una forma distinta, pero con la estructura que por defecto ya tienen definidas. En la siguiente clase vamos a hablar sobre digamos, dentro de la programación orientada a objetos, cómo se le conoce a las copias. En esta clase nos vamos a centrar sobre lo que son las clases o los objetos, como también lo hemos conocido. Una clase tiene una estructura, eso lo mencionamos en la clase anterior cuando estábamos hablando respecto a los objetos, un poquito sobre ellos. Tiene una estructura mediante la cual nosotros podemos identificarla y debemos estructurarla dentro de nuestros proyectos. Por ejemplo, una clase tiene tres partes. El primero es el nombre. Lo segundo son los datos que mencioné en la clase anterior, que son las características o las propiedades mediante las cuales nosotros vamos a reconocer a nuestras clases. Y también tiene sus funcionalidades, las cuales son conocidas como métodos. Se conocen como métodos porque están dentro de una clase, pero puedes compararlos como funciones normales, ¿sí? Ahora, hablemos un poco respecto a cada una de estas partes. Primero comencemos hablando sobre el nombre de nuestra clase. El nombre de nuestra clase es muy importante. Por ejemplo, nosotros no podemos tener una clase, por ejemplo, que se llame X o Y o A1, por ejemplo, porque, bueno, para nosotros tal vez eso puede tener sentido. Sin embargo, no es una buena práctica de programación, porque puede venir otro programador que se esté involucrando en nuestro proyecto o a quien nosotros podríamos compartirle nosotros, por ejemplo, nuestro repositorio para recibir feedback o para solventar algún problema o cualquier cosa como estas, y el otro programador no va a entender qué representa A1, por ejemplo, o X o Y, o nombres que son como pocos descriptivos de lo que está realizando nuestra clase. Entonces, eso es un concepto muy, digamos, es fundamental de programación, pero me gustaría mencionártelo. Es importante que nuestras clases tengan un nombre que represente su funcionalidad, que represente su propósito, que describa lo más claramente posible cuál va a ser la razón de esa clase. Y pues por supuesto, sus datos y sus métodos también tienen que ser muy descriptivos, tanto para nuestro bien como para el bien de nuestro equipo y pues por supuesto para nuestra productividad. Entonces, tienen que estar bien descritos. El nombre. Entonces, el nombre de nuestra clase está definido simplemente por algo así,
como el nombre de nuestra clase. Puede ser usuario, puede ser blog, puede ser producto, puede ser carrito de compras, puede ser cualquier característica. El nombre de nuestra clase define a nuestra clase y su funcionamiento, su comportamiento, lo que va a representar. Esa es la primera parte. La segunda parte son los datos, son los atributos que tiene nuestra clase. En este caso, nosotros podríamos tener una gran cantidad. No necesariamente tiene que ser 1 o 2. Depende de la cantidad que nosotros necesitemos. Más adelante vamos a hablar sobre esto, porque a la hora en la que nosotros trabajamos con este paradigma de programación orientada a objetos, necesitamos trabajarla de una manera muy óptima, lo más óptima posible, también lo más reducida posible. Hay ciertos patrones que nosotros tenemos que seguir, o digamos, podríamos decir que técnicas que nosotros debemos seguir para poder, digamos, como que estructurar nuestras clases, poder definirlas, para poder relacionarlas unas con otras. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo relacionarlas en un ejemplo que ya vimos en la clase anterior, pero sigamos con las partes de nuestra clase. Está definida primeramente, como ya mencionamos, por un nombre. También está definida, como justamente acabábamos de mencionar, por datos, que son las características de nuestra clase. Estos datos, si ya tomaste el curso de programación, digamos de programación gratuita que está acá en Editeam, pudiste, digamos, aprender qué es una variable. Ahora, podemos decir que los datos o los atributos de nuestra clase son esas variables. Tómalos como que si fueran variables, para simplificar de una forma lo más simple posible, valga la redundancia, estos conceptos. Haz de cuenta que los atributos de una clase son variables. El único detalle es que estos tienen unas características especiales. Pueden tener configuraciones distintas a la de una variable normal, pero eso es prácticamente lo que es una variable, que dentro de la clase se le conoce como atributo. Y los atributos son como, por ejemplo, cualquier objeto, tal cual. Por ejemplo, tiene tamaño, tiene funcionalidad, tiene, por ejemplo, color, tiene talla, tiene modelo. Dependiendo de la clase, así son los atributos que nosotros vamos a establecer dentro de nuestra clase.